El siguiente tema tiene que ver un poco también con lo que has avanzado, Cristina, que es las redes sociales. ¿Qué potencialidades tienen las redes sociales y también qué riesgos, ¿no? Porque por una parte tienen la capacidad de generar nuevos relatos precisamente al margen de los medios de comunicación, de que podamos narrar, de que podamos contar un montón de historias, de vivencias desde nuestra posición como mujeres. De hecho, por ejemplo, ahora mismo hay una campaña que se está extendiendo por todo el mundo que se llama Yo También, que tiene el hashtag de Yo También, MeToo, y creo que eso es una parte fundamental de la que nos podemos servir, por eso nos podemos servir de las redes sociales, ¿no? Pero por otra parte también hay un lado, digamos, un perverso o con muchos riesgos, que es cuando las redes sociales son un mecanismo mediante el cual se expresa la violencia con mucha más facilidad, ¿no? Y lo vemos cuando muchas personas desde el anonimato o no se rompen, digamos, esos límites y esas barreras de respeto, por así decirlo, y se utilizan una serie de insultos, de descalificaciones que son machistas y que generan una violencia enorme, ¿no? Entonces, respecto a esto, que os quería preguntar, ¿cuáles son las potencialidades y cuáles son los riesgos, ¿no? Y empezamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Vuelvo. No, ahora seré breve. Las potencialidades de las redes sociales son todas. Es decir, si se oye nuestra voz es gracias a las redes sociales. Yo llevo 30 años trabajando en periódicos, radios y televisiones y jamás se nos ha dado voz. Y a las pocas que hemos estado ahí desde el principio se nos ha humillado, se nos ha tocado de las tetas, se nos ha degradado y denigrado. Gracias a que están las redes sociales hay voz para la mujer. En cuanto a las amenazas, yo he tenido amenazas de muerte, he tenido amenazas bestiales, incluso contra mis hijos. Estupendo. Se visibilizan, porque esas amenazas estaban ya. Porque ese hijo de puta que a mí me amenaza con partirme el coño, porque ese tipo que me dice te voy a ametrallar la vagina, porque ese tipo que dice voy a matar a tus hijos para que tú lo veas y sufras, y todo esto lo he recibido, para ese tipo que me manda balas y pistolas, eso se ve. Y se ve la violencia que esos hombres guardan contra nosotras. Y eso, que no lo veíamos, porque cada una lo recibía pequeñito, en silencio, en su casa o en su puesto de trabajo, de repente se ve. Y no es tan importante, esa importancia que se le da a las amenazas en las redes sociales, que por supuesto te joden la vida, os lo digo claro, es decir, levantarte por la mañana, mojar la magdalena con una amenaza de muerte, pues es jodido. Pero creíamos que solo le pasaba a una y de repente sabemos que nos pasa a todas. Es decir, las redes sociales, por mucho que intenten convencernos de que está mal, no me lo creo. Es un instrumento de comunicación horizontal, gratis. ¿Dices que pagas con los datos? Pues ahí están mis datos para hablar. Mira, te pago con los datos que otro dinero no tengo. Gratis, para que todas podamos decir lo que queremos. Como no usemos las redes sociales, y por ahora es lo único que tenemos, hasta el momento que decidamos invertir dinero en un medio de comunicación, como no usemos las redes sociales, que es lo único que tenemos, cuando nos convenzan de que las redes sociales son el horror donde te van a amenazar, la cagaremos, porque las redes sociales son el único lugar. Bueno, yo veré un poco por el mismo sentido. El problema de las redes sociales es que al final hay dos lados. Está el lado de la gente que odia todo lo que hagas, da igual lo que sea, da igual, pero de verdad, exactamente igual. Siempre pueden criticar sin haberse leído lo que has escrito y no hace falta que sea de feminismo. Ya si es de feminismo ni te cuento. Pero si es de feminismo te pueden poner de, pues eso. Bueno, a mí yo amenazas no he recibido, pero insultos al final recibimos todas. Y precisamente el problema es ese, que o sea, lo bueno que tienen las redes sociales es que tú cuentas tu historia y, oye, a lo mejor alguien la lee, pero por lo menos lo cuentas. Por lo menos tienes sensación de que alguien va a hacer algo, aunque al final nadie haga nada. Pero por lo menos no es lo mismo que si tú lo sufres en tu casa y dices en tu casa, qué mal, hoy me han tocado el culo, qué mal. O sea, yo cuando era pequeña, yo iba a tenis con mi vecina y el entrenador de tenis nos tenía a las chicas recogiendo las pelotas. Eso lo hacíamos, todas las horas. Fue el primer caso de machismo que yo sufrí y yo tenía, no sé, 8 o 9 años. Y fuimos a quejarnos, claro. Pero claro, éramos pequeñas, entonces no nos hacían caso. Éramos chicas y pequeñas. Y el otro, evidentemente, el entrenador era un hombre, evidentemente. Y cambiamos de clase y yo, de hecho, me fui porque ya dije que había tenido suficiente, que allí no se había castigado de ninguna forma eso, no solo nos habían dicho, podéis cambiaros de clase. Bueno, es que el machismo no se soluciona así. No se soluciona diciendo, bueno, te puedes cambiar de trabajo.
Busca algo donde no molestes, donde no hagas mucho ruido y no ocupes mucho espacio. Cuanto menos espacio, mejor. El problema es ese. El problema es que, claro que molesta que estemos, pero es que si no estamos, esto no avanza. Y no avanza de ninguna manera. Y hay que estar todas en diferentes sitios, cada una en su puesto de trabajo, cada una luchando a su manera. Y si uno se quiere ir a su casa y se quiere quedar cuidando a sus hijos, oye, si es libre para decidir. O sea, la cuestión está en que uno sea libre para decidir, en que uno no tenga que cuidar al padre de su marido o de su pareja porque él no vaya. Vamos a ver. O sea, un poco de cabeza en ese sentido. Entonces, perdón, es que como llueve y tal, me he puesto un poco mala. Entonces, el problema que hay en las redes sociales también es la sensación que tienen muchos usuarios de falta de impunidad. Uno se cree que se hace una cuenta troll de huevo y puede poner a parir a todo el mundo y aquí paz y después gloria. Bueno, pues no, porque yo ahora voy y te denuncio y por tu IP saben perfectamente quién eres. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que muchas personas deciden no ir a más porque al final es un troll que, bueno, le van a poner una multa, pero se va a hacer otra cuenta troll y esto es un bucle de no parar. Entonces, al final es casi mejor ignorarlos y que ellos solos se monten sus pájaras mentales, porque al final es lo que son. Porque no son críticas constructivas y me parece muy bien que uno critique. Estamos en un país libre, de momento, y está muy bien que se hable, que haya diálogo, más o menos, por eso digo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estamos mejor que en otros sitios. Y se puede hablar y se puede dialogar y tú puedes estar de acuerdo en una cosa y yo en otra. Pero cuando uno pasa a descalificaciones y sobre todo cuando ya pasan a ser sistemáticas, hay en algunos sitios en los que hay lectores que ya ven un tema de feminismo y se dedican a meterse con el artículo solo porque es de feminismo. O sea, ni siquiera se lo han leído en muchas ocasiones. Simplemente es por meterse con la mujer, es por sentirse superior a la mujer y decir, no, es que yo estoy aquí y te voy a aplastar porque eres una mujer y ni siquiera mereces mi respeto. Entonces, el problema es ese, es cuando no conseguimos hacernos respetar porque no nos dejan, vaya. Bueno, yo creo que, decía antes Cristina, se van a vengar, yo la entiendo perfectamente, yo creo que se están vengando y bueno, y las redes demuestran mucho, es una posibilidad de... Las redes es donde subjetividades sin filtros de ningún tipo expresan realmente todo el odio misógino que parecía que estaba más oculto cuando no existían las redes, estaba oculto. O sea, las redes para las mujeres, para las feministas, quiero decir, es terrorífico, ¿no? Es algo, pero al mismo tiempo, digamos, la satisfacción de que nos odian porque hemos alcanzado, porque hemos cogido la palabra, que ellos pensaban que solo les pertenece a ellos, porque tenemos palabra, porque la expresamos, pero o sea, la violencia que se puede vivir en las redes es terrorífica. Una piensa que hace que una persona normal, bueno, que tendrá su trabajo, que tendrá su familia y que no será un asesino en serie en su vida cotidiana, se levante por la mañana, vea los artículos feministas y se dedique a decirte que te va a violar, que te va a meter esto por el culo y por el coño, por no sé, o sea, dices, pero bueno, pues eso es constante para las personas que escribimos y que nos identifican como feministas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay mucha... El debate sobre si hay más violencia ahora o se denuncia más, ese debate ya está superado, hay mucha más violencia. O sea, eso en principio se decía, no se sabe si hay más o es que se está denunciando. No, hay mucha más porque nosotras nos hemos puesto, porque hemos exigido cosas, porque hemos tomado la palabra y eso ha generado odio. Y claro, las redes es un lugar donde se expresa sin filtros, donde no es el filtro de la persona puesta ahí, bueno, y de la que te puede denunciar, etcétera. El anonimato, y a veces ni siquiera el anonimato, a veces simplemente la distancia que se creen que hay, a veces te lo ponen con sus nombres y apellidos, pero bueno, como estás escribiendo, no sé, es como una cosa que parece que lanzas y al ciberespacio no la recibe nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo en eso sí que estoy con Cristina. A mí a veces la gente me dice, ¿cómo puedes seguir escribiendo con tantísimo odio y tal? Y digo, bueno, a mí en realidad no me molesta mucho, porque me gusta que se visibilicen, porque jamás leo nada de eso. Yo veo que hay compañeras que se dedican a bloquearles, a insultarles. Yo jamás lo leo, es que no leo nada de lo que me dicen. O sea, yo suelto mis cosas como una bomba también, intentando que sea una bomba, de cuando pongo cosas en Facebook, y luego hay una retahíla de contestaciones, excepto que conozca a la persona, pues no contesto porque efectivamente me deprimiría terriblemente y no lo hago. Pero creo que es bueno que se visibilice la violencia que hay y sobre todo es bueno que esto es una guerra
y que estamos cogiendo posiciones. No sé si vamos a ganar o a perder, pero es cierto que las redes te permiten la sensación, nos comunicamos entre nosotras, podemos hacer campañas, podemos reafirmarnos y sobre todo la maravillosa sensación desconocida en la historia de las mujeres hasta hace muy poco tiempo, históricamente, vamos a poner, de tomar la palabra y de plantificarla. O sea, de plantificar tu opinión, dejarla ahí puesta en las redes sin que te tengan que dar permiso, sin que te tengan que contratar, sin que te tengan que dar un medio y un micrófono. En ese sentido estoy de acuerdo y es gratis. O sea, eso es una oportunidad, claro, eso es una ventana de oportunidad que tenemos que da mucho gusto. O sea, a mí cuando les digo algo y me contestan, en el fondo digo, mira, ladran, luego cabalgamos y rabian, pues que vayan rabiando, que vamos a seguir hablando, ¿no? En ese sentido creo que tiene muchas más ventajas que, bueno, que lo negativo que puedan tener. Pues yo un poco en realidad en la línea de las cosas que ya se han dicho. Para mí las redes sociales son como pues muy importantes por el tema de las alianzas, ¿no? Que también hacemos entre mujeres y bueno, pues lo que has dicho, la campaña esta del Yo También, etcétera, pues me parece que ahí está, ¿no? La prueba de que se ha generado como un tejido entre nosotras muy fuerte. A mí me gusta mucho el concepto de Remedios Zafra de los cuartos propios conectados, ¿no? Que estés tú en tu habitación pues con internet, pero a la vez te estés sintiendo identificada con lo que una mujer cuenta en otro país, de una experiencia de acoso, por ejemplo, y eso también te haga pensar en ello y te haga como sentir parte, bueno, pues que estás menos sola, ¿no? Estás en tu cuarto tú sola, pero conectada en ese sentido mediante las redes sociales con otras mujeres que están en una situación que tú, que han vivido una experiencia parecida a ti, ¿no? Entonces a mí esto me parece muy importante y es verdad que también estoy de acuerdo en que pues nos lo harán pagar o que incluso ya nos lo están haciendo pagar, pero yo creo que nos encontrarán muy unidas y muy fuertes y eso también me parece importante, ¿no? Porque hemos sabido desarrollar pues unas redes entre nosotras que sin las redes sociales yo creo que realmente sería impensable. Y así también a nivel periodístico, a mí me parecen las redes sociales importantes porque en el momento en que sale un titular, una noticia machista, etcétera, boom, desde las redes sociales, desde Twitter, que es lo más inmediato, entra un montón de gente, un montón de periodistas, expertas, etcétera, ¿no? a cuestionar esos titulares y a ver por qué esto se está haciendo así y hacer un trabajo de pedagogía que a mí me parece impresionante. Y yo que a lo mejor no soy como tan activa en Twitter, veo a compañeras que, o sea, que dan unas explicaciones que es que yo creo que tendrían que cobrar por esas explicaciones, ¿no? Y que al final están desmontando discursos, eso, pues toda la gente que los siga lo ve y de alguna manera, pues eso, están haciendo una pedagogía y llevan a una reflexión que a mí me parece súper importante y de hecho me consta que muchas veces se cambian titulares porque pues en Twitter ha habido una presión muy grande de gente diciendo, oye, esto no es así y bueno, pues realmente se ha hecho, ¿no? Entonces, pues también tiene como esa parte de aprendizaje positiva y bueno, pues yo lo veo un poco así. Muy bien. Yo, simplemente por aportar un poco, bueno, yo para empezar estoy absolutamente de acuerdo con la importancia de tomar la palabra y de tener voz, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un lado bastante perverso en las redes sociales, sobre todo puede ser en las generaciones más jóvenes con determinadas redes sociales, en el sentido de que se rompe determinada intimidad y se está mucho más expuesta a el control, fundamentalmente. Y eso no es únicamente el Twitter, que puede ser lo que más utilicemos quienes estamos aquí, sino es el Facebook, es el WhatsApp y es también, por ejemplo, el Instagram, que es una red social que ahora se está utilizando cada vez más entre las generaciones más jóvenes y, claro, yo creo que desde luego que tiene muchas potencialidades, pero que también creo que hay siempre ese riesgo de facilitar el control y romper, como digamos, esa barrera de intimidad que había, digamos, cuando, bueno, no había totalmente, pero creo que había un poco menos o más, perdón, cuando no había determinadas redes, ¿no? Bueno, vamos ya. Quiero contaros una cosa como periodista que me parece fundamental. Fundamental es un minuto. El periodismo, cojo como ejemplo un periódico, pero podría servir una radio o una televisión. El periodismo jamás ha intentado informar. Yo he hecho miles de primeras páginas de periódicos. La primera página de un periódico jamás intenta informar. La primera página de un periódico intenta jerarquizar la información. ¿Qué quiere decir? Intenta demostrarte qué es lo que tú crees, lo que tú tienes que pensar que es lo más importante que ha pasado ese día. No importa
que sea lo más importante, sino que lo que está arriba es lo más importante y lo que está abajo no solo no es importante, sino que está castigado. Bien, esa labor de jerarquización es la que une a los medios de comunicación con los partidos políticos, que influyen en los medios de comunicación a través de la propaganda y publicidad institucional que mueve mucho dinero nuestro para que en la portada aparezca tal cosa y no tal otra. No solo eso, sino que genera opinión pública. La opinión pública genera votos. Bien, esa construcción entre los medios de comunicación y el poder político que mueve dinero público se ha roto radicalmente con las redes sociales. Esto es no básico, es fundamental. Es fundamental para entender un cambio democrático que acaba de empezar. Y por eso son tan importantes las redes sociales, porque han roto la jerarquización, porque tú ya no entras a la primera página de nada, porque tú ya no entras al primer lugar, porque a ti ya no te pueden decir qué es lo más importante, porque tú tienes a alguien que se llaman prescriptores y amigos. Y tú lees algo que ellos te dicen, mira esto, mira esto, mira esto. Y pasan días enteros sin que tú pases por la primera página ni del País, ni del Mundo, oye, ni del Diario, ni de La Marea. ¿Qué pasa con eso? Se rompe el poder de control y la relación perversa que hay entre los partidos políticos y los medios de comunicación. Y de repente el dinero público ya no se utiliza en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Esa ruptura que se da, que es la ruptura de la jerarquización de lo que tú debes saber, que es la base del periodismo desde el siglo XIX, la rompen las redes sociales. Y para nuestra salud democrática es lo más importante que ha pasado en muchísimos años.